Bueno, pues en este vídeo voy a abordar el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos desde una perspectiva de geopolítica o mercados. Con información pública, encontrada en Internet, no es que tenga información privilegiada de ningún tipo, lo que sí que es analizar muy bien lo que hay para poder filtrar, ¿no? Porque al final hay muchísima información, mucha de la cual pues no es muy útil. Em, Empezamos simplemente diciendo que este contenido es educativo e informativo, que no constituye un asesoramiento financiero ni garantiza resultados. Las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y el consejo de un profesional cualificado. ¿Y quién soy yo para comentarte qué está pasando en Venezuela y qué impactos puede tener en el sector financiero? Bueno, pues yo soy Ignacio Silvestre, soy asesor financiero certificado por la EFPA y agente registrado en Banco de España y llevo más de 10 años asesorando dinero y clientes reales. Encontraréis muy poca gente en Internet divulgando sobre finanzas que maneje dinero real, no hablo de pocos, sino de varios millones, y de clientes, y que tenga experiencia a lo largo de ciclos económicos atravesando crisis. Muy pocas personas. Así que tened en cuenta siempre quién os está comentando y quién os está hablando, porque la influencia que hacen los divulgadores en Internet puede ser muy positiva, pero la mayor parte de veces, por mi experiencia, suele ser negativa. ¿Qué separa estas dos fotos de aquí? Básicamente 6 milímetros. Es decir, si la bala que se disparó hacia Trump para asesinarlo en julio del 24, hubiera estado 6 milímetros en otra dirección, este señor no estaría aquí. Y probablemente Maduro no estaría aquí tampoco aquí. Es decir, es impresionante el azar o la arbitrariedad a la cual estamos sometidos en nuestras vidas. Y muchas veces, empiezo con esta reflexión porque muchas veces los economistas, los financieros, los ingenieros, el ser humano en general tiende a conectar puntos en retrospectiva y buscar relaciones causa-efecto cuando realmente hay una componente de azar muy alto. Es decir, es muy complicado de predecir el futuro precisamente por eso, porque se produce efecto mariposa, ¿no? Un disparo que no llega a concluir genera un conflicto como el que hemos visto y una persona detenida y extraditada a Estados Unidos. En fin, seguimos. ¿Cuál es el, ¿Cuál es el mercado en el que vamos a hablar hoy? Es el mercado del petróleo. El mercado del petróleo es un mercado que tiene muchísimos años, desde principios del siglo XX, que se empezó a desarrollar, y como vemos, la producción, o mejor dicho, el consumo de petróleo, con sus picos hacia arriba y hacia abajo, es decir, con cierta volatilidad, y exceptuando el tema del COVID, no ha dejado de subir en los últimos años. ¿Por qué? Pues principalmente porque hay más población, hay más consumo, y esto demanda más energía, y más que va a demandar sobre todo con el efecto de la inteligencia artificial, ¿no? En el caso de Venezuela hay una cosa que me gustaría destacar, que es que todos los medios están repitiendo continuamente que Venezuela tiene 300.000 millones de barriles en reservas probadas. Pero aquí hay gente, por ejemplo John Arnold, que es un analista energético bastante importante, que habla de que las reservas de oro probadas de Venezuela, al igual que el resto de reservas que publican los países en la OPEP, son reservas sin auditar, autodeclaradas por los propios países. Es decir, que esto podríamos perfectamente pensar que es un invento o que está manipulado, ¿vale? Entonces, yo no digo que sea así, no lo sé, no tengo ni idea, no soy técnico, ni estoy allí, ni me he dedicado a hacer estos informes, pero me parece curioso que a veces un dato se repita continuamente hasta que al final la gente lo dé por hecho y no nos paremos a veces a cuestionar si ese dato realmente tiene un fundamento. Y aquí este chico, la verdad es que hizo una muy buena reflexión diciendo, oye, si no hay confirmación y auditoría externa sobre reservas probadas de petróleo, y todos los datos que tenemos son de la OPEP y son autodeclarados por los propios miembros, ¿qué confianza podemos tener en que estas reservas que dice Hugo Chávez en su día, que a su vez dijo PDVSA, qué confianza tenemos en que esto sea real? Pues la verdad es que no lo sabemos. Esto, tomad nota, porque de aquí lo voy a conectar luego con otro tema, ¿vale? Bueno, sí, en Venezuela exporta petróleo a todo el mundo, pero sobre todo exporta petróleo a China, ¿vale? China es su principal cliente. Sin embargo, China
de todo lo que importa de petróleo, solamente un 5% proviene de Venezuela. Es decir, hay una relación muy asimétrica. Mientras que China es muy importante para Venezuela, Venezuela es muy poco importante para China, ¿vale? Muy poco importante en términos relativos. Entendedme que al final son 5 millones de barriles. Perdón, es un 5% de las importaciones, ¿vale? Este gráfico es uno de los gráficos más vistos en los últimos días. Habla sobre la dependencia creciente que ha tenido Estados Unidos sobre el tipo de crudo que tiene Venezuela, que es el crudo pesado y viscoso, y que por eso está motivado para entrar en suelo venezolano y utilizar sus reservas, porque está siendo muy dependiente, el principal proveedor de Estados Unidos de este tipo de crudo ahora mismo es Canadá, y lo que no tiene sentido es depender de un único proveedor. Lo normal es tener varios para tener libertad, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta teoría ha ido perdiendo peso a medida que han ido habiendo declaraciones, información, informes, etcétera. Ahora luego lo voy a explicar, pero en principio se pensaba que el tema de Estados Unidos sobre Venezuela estaba muy relacionado con el hecho de que Venezuela tenía dentro un tipo de crudo que a su vez es el mismo crudo que pueden refinar las 6 refinerías del Golfo de México, que están a una distancia muy corta de Venezuela. Por tanto, logísticamente tenía mucha lógica, ¿vale? Lo que pasa es que han habido acontecimientos en los últimos días que han ido cambiando un poco o haciendo que esta teoría de que Estados Unidos va a Venezuela por su petróleo vaya perdiendo peso, porque realmente esto que estamos viviendo sobre Venezuela y Estados Unidos forma parte de un plan mucho más grande, mucho más global, que ahora lo veremos, o eso es lo que parece, ¿no? Esto es una noticia del New York Times. Esto es impresionante. Dice: el Departamento de Justicia retira la afirmación de que el Cartel de los Soles de Venezuela era un grupo real. Es decir, han capturado a Nicolás Maduro apelando a que es el líder de una organización criminal. Por tanto, era una operación policial apoyada por el ejército, y eso es el salvoconducto legal que usó la administración de Trump para poder hacer lo que ha hecho. Y ahora el mismo Departamento de Justicia que que acusó al presidente Maduro, se retracta, ¿no? O sea, la información está fluyendo a una velocidad de locos. Por otra parte, paralelamente, la bolsa de Venezuela se dispara un 73% en cuestión de 2-3 días desde la intervención de Estados Unidos. Y aquí empezamos a ver ya declaraciones de gente importante en Estados Unidos, en este caso Rick Scott, que es el senador de Florida, donde ha salido en televisión hoy mismo, día 7 de enero, dice: arreglaremos Venezuela, luego haremos lo mismo en Cuba y también en Nicaragua. Pronto tendremos también otro presidente en Colombia. La democracia estará de vuelta en este hemisferio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la teoría de que Estados Unidos va a Venezuela a por su petróleo puede ser un interés colateral o secundario, pero el principal foco de interés es perjudicar a los bandos enemigos de Estados Unidos, que básicamente son Rusia e Irán. Es decir, si eres amigo de mis enemigos, eres mi enemigo. Si Venezuela es socio comercial de China, Rusia e Irán, si eres amigo y tienes relaciones, para mí eres enemigo directamente. Entonces, no es tanto por aprovechar lo que Venezuela puede ofrecer a Estados Unidos, sino como perjudicar o neutralizar la influencia que tiene China en la zona, por ejemplo, ¿no? Esto es por donde van más los tiros, porque al final Donald Trump y su administración están hablando de volver a tener el dominio en el hemisferio donde están, es decir, en todo lo que es las Américas, ¿vale? Y que ellos tengan el dominio geográfico y el control ahí, ¿vale? Entonces, si geográficamente Venezuela está cerca de Estados Unidos, y lo está, y está siendo influenciada por países considerados enemigos, entre comillas, Estados Unidos no quiere que eso pase, ¿vale? Que es así de sencillo. Hoy Marco Rubio, que es
uno de los cabecillas, la mano derecha de Donald Trump para todo este asunto que está incursándose en Latinoamérica, comparecía en el Congreso de Estados Unidos y decía: tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización del país. La segunda fase es la recuperación, asegurando que Occidente tenga acceso a mercados venezolanos. Y la tercera fase será la transición. Es decir, Estados Unidos ha aprendido de lo que pasó con Irak e Irán en los años 90, con lo que pasó luego cuando las Torres Gemelas luego invadieron también Oriente Medio, y también han aprendido de Gaddafi en Libia, ¿no? Es decir, al final ellos saben y han aprendido que cuando se meten en un país no pueden luego, acto seguido, después de irrumpir y derrocar el gobierno, meter a alguien e irse o no controlar, no. Han aprendido que cuando tú intervienes un país y desmontas un régimen, tienes que intervenir todos los niveles del Estado y del gobierno. Es decir, tienen que fiscalizar todo. Y por eso después Marco Rubio en la misma declaración dice: tienen que entender que la única forma de mover petróleo y generar ingresos sin colapsar es si cooperan con Estados Unidos. Y eso es lo que va a suceder. Es decir, ellos tienen claro que tienen el control total en todos los sentidos. De hecho, hay un petrolero que se había escapado hace un mes de zonas cercanas a Venezuela y que estaba sancionado, y que se le dio un aviso de que iban a abordarlo. El capitán se negó. Bueno, al final hicieron un cambio de rumbo. Este venía de Irán, este petrolero, un cambio de rumbo, se fue hacia el norte en el mar Atlántico, y de repente hoy coge Estados Unidos e incauta el mismo petrolero que habían cambiado la bandera, habían puesto una bandera rusa y que estaba vinculada a Venezuela. Es decir, tienen un control de la situación que es de locos. O sea, estaba muy lejos ya este petrolero de la zona de Venezuela, pero como es como que están mandando un mensaje claro de que si no es un barco mercante está sancionado y se le solicita el abordaje y no acepta, pues tarde o temprano lo van a intervenir. Y esto es un poco el mensaje que están mandando. Hay un comunicado que hoy se ha emitido día 7 de enero del 2026 por el Departamento de Energía, muy interesante, donde dice que el presidente Trump va a restablecer la prosperidad, la seguridad y la seguridad en los Estados Unidos y en Venezuela. Bueno, básicamente en Venezuela. Y lo más interesante es lo que dice este comunicado, que está público, ¿eh? Dice: el Departamento de Energía explica el acuerdo petrolero anunciado por Trump. O sea, ¿en qué hemos quedado al final? ¿En qué han quedado esto? Pues dice: el petróleo, ojo, se venderá en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y sus aliados. Es decir, no es yo vendo el petróleo de China para que se beneficien mis enemigos, sino mis aliados. Siguiente punto: todo el dinero de la venta de petróleo llegará primero a una cuenta estadounidense en bancos reconocidos para garantizar su integridad y la legitimidad de la última distribución. Es decir, que el dinero lo van a controlar ellos, no van a dejarlo en arcas venezolanas. Tercer punto: los fondos serán destinados al beneficio de los estadounidenses y los venezolanos bajo la dirección del gobierno de Estados Unidos. La venta de este petróleo empieza de inmediato y continuará de manera indefinida. O sea, ya han empezado a firmar acuerdos de 30 a 50 millones de barriles al día, me parece. Dice: el petróleo que se transporte hacia y de Venezuela se hará únicamente a través de canales legítimos y autorizados consistentes con la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, van a controlar las rutas incluso de cómo se mueva el material y todo lo que tenga que ver con el tráfico marítimo. Siguiente punto: Estados Unidos está selectivamente retirando sanciones para permitir el transporte y la venta de este petróleo venezolano en el mercado global. Siguiente punto: el petróleo ligero estadounidense irá a Venezuela. Esto es muy sorprendente. Es decir, como el petróleo pesado necesita petróleo ligero para poder fluidizarlo, es decir, para poder darle movimiento, están diciendo que van a llevar petróleo ligero americano a Venezuela según lo requerido para optimizar la producción y el transporte del petróleo muy pesado venezolano.
Y último punto, dice, como parte de la modernización, expansión y desarrollo, Estados Unidos autorizará la importación a Venezuela de equipamiento petrolero y servicios para subsanar décadas de malos manejos y corrupción, o de mala gestión y corrupción. Esto involucrará tecnología, expertos e inversión. Estados Unidos trabajará en la red eléctrica venezolana para también corregir la destrucción que ha sufrido. Es decir, que en cuestión de menos de una semana esta gente se ha metido en un país. Han cogido a Maduro, lo han sacado, le han tomado declaración y han firmado acuerdos con el gobierno. Están hablando con Delcy Rodríguez para que sea la marioneta dentro de lo que es el régimen. O sea, la velocidad es que es brutal. Yo alucino con este tema por la velocidad, ¿no? Venezuela sabemos que venía de la nada. En 1920, principios del siglo XX, era un sitio donde habían pasto y cultivos y poco más. Y con la inversión americana, que fueron los primeros en arriesgar y en meter dinero en Venezuela para explotar el petróleo, les fue muy bien, incluso cuando empezaron a a nacionalizar en los años 70, porque era una nacionalización con sentido común. Es decir, lo que hicieron fue decir, oye, llegáis aquí 50 años extrayendo petróleo, ¿por qué no renegociamos los términos del contrato? Entonces renegociaron un 50-50, ¿no? La mitad del beneficio se quedaba en las arcas venezolanas y la otra mitad se la llevaban los países, bueno, en este caso Estados Unidos y las empresas. Bueno, funcionó bien. Luego hubo una crisis del petróleo que hizo caer la producción y luego se recuperó. Hasta que a finales del año los 90, en el año 98, llega Hugo Chávez, elegido electo en elecciones, en unas elecciones presidenciales, y se desploma la producción. Es decir, es un sinsentido que un país que tenga las mayores reservas de petróleo del mundo, teóricamente, ¿vale? Tenga una producción de 1 millón de barriles diarios, que básicamente es el 1%, lo hemos visto antes, de la producción a nivel mundial. Es decir, es una cosa muy desequilibrada. Hay un informe de Rystad Energy, que es una empresa independiente de inteligencia comercial y de investigación energética con sede en Oslo, Noruega, que ha hecho un informe o ha presentado un poco datos sobre su visión de la situación de Venezuela, ¿no? Y básicamente lo que dicen es que haría falta, o sea, su escenario base, para empezar, su escenario base es que no se va a recuperar la producción de petróleo y que se va a quedar en torno a 600, 700 o 1 millón de barriles diarios de producción. Ese es su escenario de partida, a menos que cambien las cosas. Dicen, bueno, pero si queremos revolver a los 3 millones de producción que teníamos en 2010, en el auge, bueno, en el auge no, en una de las partes más buenas de producción de petróleo en Venezuela, harán falta 183.000 millones de dólares de inversión durante 15 años, que eso son 12.000 millones al año de inversión, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Dice que 1,4 millones en la primera fase, para 1,4 billones de barriles habría una primera fase y luego una segunda fase en el año 2030-2031 para llegar a 2 millones y llegaríamos a los 3 millones en 2040, es decir, que no es rápido. De hecho, esos 183.000 millones de dólares que hacen falta para restablecer a 3 millones de barriles de petróleo diario la producción de petróleo en Venezuela, se compone de varias parcelas o de varias fases, una fase inicial, una fase, como digo, después más avanzada, pero digamos que el presupuesto, aquí lo que llama la atención es que el presupuesto son 12.000 millones de dólares, y si vemos la inversión en CAPEX, que es básicamente la pasta que se tiene que poner para que algo funcione y se mantenga, simplemente que se mantenga, hablamos de un CAPEX en los años 80 y 90 de 4.000 millones de dólares. Cuando se producían 3 millones de barriles diarios, se gastaban en mantenimiento 7.000 millones de dólares. Y aquí lo que dice esta consultora es que hace falta 12.000 millones. Es decir, nunca antes se habría hecho tanta inversión en Venezuela para mantener todo esto. Y luego aquí hacen una serie de comentarios que son interesantes. Esta gente de Rystad Energy dice que
esto, es decir, esta inversión faraónica, solo podría ser financiada por compañías petroleras internacionales que solo considerarán inversiones en Venezuela si confían plenamente en la estabilidad de los sistemas del país y en su clima de inversión para las empresas internacionales del sector. Por eso, Marco Rubio y la administración de Trump están haciendo lo posible para estabilizar el país, porque si no hay seguridad jurídica, si no hay estabilidad, si no hay reglas del juego claras, si no hay un buen clima para invertir, nadie va a meter aquí un euro o un dólar, y hasta que no se meta dinero esto no se va a remontar. Dice, en nuestra opinión, dice la consultora, no hay motivos para temer que pronto el mercado petrolero pueda verse inundado de petróleo venezolano. Es decir, esto de que va a sacarse petróleo venezolano y se va a empezar a invertir y se va a empezar a meter esos barriles de petróleo venezolano en el mercado, sí, puede pasar, pero no va a ser inmediato. Va a tardar mucho, mucho tiempo y va a hacer falta mucha inversión. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido interesante y útil. Y a medida que vayan pasando cosas, pues las iré compartiendo por aquí para aprender. Recordarte que si quieres mejorar tu relación con el dinero, puedes suscribirte a mi newsletter. Es una newsletter gratuita. Envío todos los días un mail. Te puedes suscribir en ignacio.silvestre.com y ahí recibirás un correo. Si te parece útil y me quieres dar feedback, te lo agradeceré, porque así voy pivotando y voy cambiando un poco todo lo que hago. Bueno, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.